Bueno, sí, ya podemos iniciar. Bien, en la clase anterior estuvimos trabajando con el problema que les había encargado de tarea sobre el análisis del llenado de un tanque. Entonces, pero el problema no lo pudimos terminar porque la ecuación diferencial no se puede resolver usando variables separables, que es el único tema que habíamos visto hasta ahora para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, el día de hoy vamos a ver el siguiente método que le sigue en cuanto a complejidad, por decirlo de alguna manera, que es el de las ecuaciones lineales. Recuerden, cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, una parte muy importante es saber identificar el tipo de procedimiento que se debe de utilizar. Entonces, aquí lo que van a notar es que prácticamente todas las ecuaciones que se pueden resolver por variables separables también se pueden resolver por ecuaciones lineales, pero al revés no. Las que se pueden resolver por ecuaciones lineales no necesariamente se pueden resolver usando variables separables. Entonces, en el caso de las ecuaciones lineales, recuerden que esto lo vimos cuando estuvimos hablando sobre la clasificación de las ecuaciones. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con lo de las preguntas. Vamos a elegir a una persona a ver si se acuerda cuál es ese método. José Jaire Jiménez. ¿Estás ahí? José Jaire Jiménez, ¿estás ahí conectado? Vamos por alguien más. Pero bueno, si estás ahí conectado, la próxima vez te voy a hacer una pregunta todavía más difícil. Si no contestas ahorita. Carlos Antonio Martínez. Mande, profe. Eh, ¿Cuáles eran las características que debe cumplir una ecuación para que se considere lineal? Contar con una variable dependiente. No, una ecuación diferencial lineal. Dijimos que tenía que cumplir con dos características. ¿Cuáles son? Tenía que tener cierto orden ¿cómo se llaman? En sus variables. Por ejemplo, en la Y, que fuera bajando los grados y que las acompañantes fueran subproducto de la X, algo así. No, estás confundiendo con las ecuaciones de álgebra lineal. Vamos a ver a alguien más. Méndez González Luis. Profe, Méndez González envió una foto al grupo de que tenía problemas de conexión. O sea, está aquí en la clase, pero parece que se desconecta, que ya perdió la conexión. Vamos al que está ahí abajo del Víctor Manuel Dávila. La misma pregunta. Bueno, esa no fue la que mencionamos aquí. Pero lo mismo, están basándose en ecuaciones lineales de álgebra. Yo quiero saber cómo es una ecuación lineal cuando estamos hablando de ecuaciones diferenciales. ¿A qué te refieres con iguales?
más o menos. Pero no mencionaste dos de las reglas que vimos en la última clase. Bueno, bueno, sí, dijimos que para que una ecuación diferencial sea lineal debe cumplir con dos características principalmente. Una de ellas es que debe de contener a la variable dependiente y sus derivadas. Y la segunda condición era que a estas ecuaciones las deben de acompañar funciones exclusivamente de la variable independiente. Es decir, aquí no puedo tener otra cosa más que funciones de la variable x en este ejemplo. Esa es una ecuación lineal. Perdón, ¿me puedo repetir otra vez? ¿Deben de estar acompañadas de qué? Únicamente funciones de la variable x. Es decir, tengamos la variable independiente, que en este caso es la dependiente, que en este caso es la y tenemos su derivada. Podemos tener la segunda, tercera, cuarta y todas las derivadas que queramos. Y junto a todas esas variables y sus derivadas, únicamente puede haber funciones de la variable x. Por ejemplo, yo puedo tener algo como seno de x, derivada de y con respecto a x, más el logaritmo natural de x, y igual a x cuadrada, por ejemplo. En este caso, pues cumple con las dos condiciones. Tenemos a la variable dependiente, que es la y su derivada. Y la segunda condición, esta aquí que lo está multiplicando, solamente pueden ser funciones de la variable x. Entonces, seno de x, logaritmo natural de x y x cuadrado, las tres son funciones únicamente de la variable x. Así que cumple con la condición. Pero si yo tuviera algo como x más y, o la derivada de y con respecto a x más x cúbica y igual a 0. En este caso no se cumpla la segunda condición, porque o sea, tenemos a la variable dependiente y tenemos su derivada. Sí se cumple, pero en el caso de la segunda regla, el 0, cuando dijimos que todas las constantes también las podemos considerar como funciones de la variable independiente. Y luego tenemos x cúbica, que también es una función únicamente con la letra x, pero la primera es la que tiene el problema, porque la función es x más y. Esa y no tendría por qué estar ahí, porque la regla dice únicamente puedes tener a la variable dependiente, al independiente. La dependiente no tiene nada que estar haciendo ahí. Entonces, esa y hace que esta función deje de ser lineal. Entonces, esas son las dos condiciones. Ya mencionaron ahí otra, pero bueno, digo, eso realmente es de álgebra lineal, que una ecuación, para que se considere lineal, la variable no debe de tener ningún exponente. O sea, todos deben de estar a la primera potencia. Entonces, porque por ejemplo, si aquí ustedes le pusieran y cuadrado, pues ahí ya no está la primera potencia. Entonces, técnicamente ahí tampoco podríamos considerarlo como una función lineal. Pues realmente ahí ustedes ya agregaron una tercera regla. Todas las variables dependientes deben estar a la primera potencia. Pero bueno, entonces esas son las dos reglas que ahorita me interesan. Debemos tener a la variable dependiente y sus derivadas, y además debemos tener únicamente funciones de la variable independiente, o sea, puras x. Si no se cumplen esas condiciones, este método no funciona. Entonces, además, este método lo vamos a utilizar cuando tenemos una ecuación diferencial lineal y solamente tenemos hasta la primera derivada. Es decir, si yo tengo la segunda derivada de y con respecto a x, ahí tendremos que usar otro método distinto, porque este nada más aplica cuando tenemos hasta la primera derivada, como en el ejemplo de arriba. Y ahorita vamos a ver en qué consiste este método, pero digo, aquí lo más importante es que para saber si se puede usar este método o no, deben de poder reconocer si es lineal. Eso es lo primero. Porque de lo contrario, entonces este método, les digo, no funciona. Tendríamos que irnos por otro método distinto. Entonces, vamos a empezar por un ejemplo bastante sencillo.
Pues esta es una ecuación diferencial de primer orden. Es también ordinaria y es lineal, porque cumple con la condición. O sea, tenemos a la variable dependiente y su derivada. Y a un lado están puras funciones de la variable x. Tenemos 0, 2x, y de este lado no hay nada, que es un 1 lineal. Entonces, cumplen con todas las condiciones y por lo tanto es una ecuación lineal. Pero, de hecho, esta ecuación en particular también se puede resolver por variables separables, porque el 2xy lo podría pasar restando del otro lado y ya con eso, pues, bueno, ya ustedes deben saber lo que sí. Entonces, esta ecuación también se puede resolver por variables separables en realidad. Recuerden que hay algunas ecuaciones en las cuales se puede aplicar más de un solo método, como este es el caso. Pero a mí ahorita lo que me interesa es que aprendan cómo utilizar el método de lineales. Entonces, aunque se puede resolver usando variables separables, no vamos a utilizar ese método en este ejemplo. Es porque la forma en la que resolvemos el método de variables separables, digo, el método de ecuaciones lineales, es que primero tenemos que poner a la ecuación en su forma estándar. En cuenta, nosotros tenemos una ecuación lineal. Pues bueno, es el que pusimos en la parte de arriba. Entonces, prácticamente esta es como que la forma normal de una ecuación lineal. O sea, donde tenemos la derivada de y, la y todas las funciones de x. La forma estándar lo que la caracteriza es que al lado de la derivada de y no debe de haber nada. Entonces, esa es la forma estándar. Es decir, cuando prácticamente lo que nosotros hacemos es todo lo dividimos entre ese f1. Porque ¿qué es lo que va a pasar con el primero? Si yo divido la función entre la misma función, pues obviamente se va a eliminar. Pues prácticamente la forma estándar lo que me pide es que al lado de la derivada no debe de haber nada. Entonces, por eso lo que hacemos es que si hay algo a un lado de la derivada, pues simplemente dividimos todo entre eso para eliminarlo, porque f1 de x entre f1 de x, pues simplemente se cancela. Entonces, la forma estándar va a quedar la derivada de y con respecto a x, sin tener nada acompañándolo a la izquierda. Una pregunta. ¿F1 de x sobre F1 de x no es 1? ¿Sí queda 1? ¿O se cancela nada más? Es un 1, pero el 1 no se pone. El 1 normalmente no se escribe. Pues Sí. porque es como una multiplicación. Ajá, porque sí, o sea, ahí va a quedar un 1. Pero 1 por la derivada de y, pues sigue siendo la derivada de y, por eso no se pone. Pero sí, o sea, al eliminarlos probablemente queda un 1. Entonces, Ok. cuando hacemos esa división, pues nos va a quedar esto. La derivada de y sobre la derivada de y con respecto a x más una función p que multiplica y igual a una función f. Entonces, esa es la forma estándar. Para poder utilizar este método, necesitamos forzosamente que la ecuación diferencial esté en su forma estándar, porque la forma de resolverlo es utilizando esta ecuación de aquí. Toda esa ecuación. Ese viene siendo el resultado. Para resolver una ecuación lineal, se tiene que utilizar toda esa fórmula que está ahí. Que se ve larga, pero ahorita van a ver que en realidad no es tan complejo como parece. Pero digo, es un Profe, procedimiento más largo. Dime. esa también se usó para algunas que nos dejó de tarea, ¿verdad? Bueno, es que yo usé ese método por videos que vi, pero se usaba, ¿no? Esa en algunas. Sí.
Sí, había dos ejemplos de ecuaciones lineales en la tarea anterior. Sí, porque les había dicho de que si no la podían resolver por variables separables, nada más le pusieran ahí. No se puede resolver por este método. Pero igual, si los resolvieron, pues no importa. Pero sí, en este no era necesario resolverlos. Ah, ok. Entonces, esta ecuación pues tiene que estar ahí en su formulario. Siempre que ustedes detecten que una ecuación es lineal y de primer orden, entonces lo que se hace para resolverla es utilizar esa ecuación tal cual como está ahí escrita. Euler elevado a la integral de la función p, que es la que está ahí acompañando a la y. Por eso les digo que tiene que estar en su forma estándar. Todo eso multiplicando a y eso debe ser igual a la integral de Euler elevado a la integral de p de x, todo multiplicado por la función x. Entonces, esa es la ecuación con la cual obtenemos la solución. Entonces, vamos a regresarnos a la ecuación que habíamos dejado en la parte de arriba, que era diferencial de y con respecto a x más 2xy igual a 0. Entonces digo, lo más fácil es resolverlo por variables separables en este caso, en realidad. Pero bueno, vamos a utilizar el método de lineales. Entonces, en este caso, ¿esta ecuación ya está en su forma estándar o no? Ya. No, Ujú. no, yo creo que no. ¿O sí? Es que yo diría más por las 2x que están acá. Pero la forma estándar la reconocemos por esto. Ahí no debe de haber nada. Bueno, técnicamente hay un 1 imaginario. Pero, o sea, para que esté en su forma estándar, nada debe de estar multiplicando a la derivada. Pero, o sea, realmente en este caso ya lo está. O sea, este ya está en su forma estándar, porque no tiene nada ahí. Entonces, una vez que ustedes identifican que ya está en su forma estándar, el siguiente paso es identificar quién es P y quién es F. Entonces, según la fórmula dice que P es el que está multiplicando a la y F es el que está del otro lado del igual. Entonces, en este caso, ¿quién vendría siendo P? El 2. 2x. Ese es P. ¿Y quién va a ser F? El 0. El 0. Ajá, porque la F es todo lo que está del lado derecho del igual. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Bueno, ese es el segundo paso. El primero es verificar, ¿ya está en su forma estándar? Si no lo está, pues entonces hay que hacer la división. Una vez que ya lo tenemos en su forma estándar, lo siguiente es identificar quién es P y quién es F. Entonces ya hicimos el segundo paso. El tercero es que para resolver la integral, la que tenemos acá arriba, pues no es necesario hacerla todo completa, sino que nos podemos ir por paso. Porque si se fijan, este de aquí, el P de X, se repite dos veces. Entonces me conviene resolver eso primero. Entonces, ese es el tercer paso. Lo primero es que hay que resolver la integral de P. Entonces, antes de irnos a la ecuación completa, lo que hay que hacer es integrar P. Entonces, si en este caso ya identificamos que P es 2x, entonces eso es lo que tengo que integrar. Voy a poner aquí que este es el tercer paso. El segundo pues fue identificar quién es P y quién es. Okay. Y el primer paso pues fue identificar si ya está en su forma estándar. Okay. Entonces hay que resolver la integral de P. ¿Cuál es la integral de 2x? Cuadrada. En este caso sucede lo mismo que en variables separables. La C se pone hasta el final, porque como son muchas integrales, nada más con uno que suponga suficiente. Bueno, la integral de 2x es x cuadrado. Bueno, una vez que ya tengo la integral de P, ahora sí me tengo que ir a la fórmula, porque en la fórmula dice Euler elevado a la integral, y en este caso la integral ya dijimos que es x cuadrada. Entonces va a ser Euler elevado a la x cuadrada por y. Y todo eso dice que debe ser igual a la integral de Euler elevado a la integral de P, que en este caso es x cuadrado, por f. ¿En cuánto vale f en esta función? Cero.
Z. Lo que quiere decir que aquí pues ya lo hicimos. Porque ese 0, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pues va a eliminar todo. Ajá, todo el lado derecho se elimina. Entonces me va a quedar que Euler elevado a la x cuadrada por y es igual a c. Porque acuérdense que ahí tenemos una integral. Entonces, la c que no pusimos antes, pues la tenemos que poner al final. Entonces, porque técnicamente ahí lo que yo voy a tener es la integral de 0. Y la integral de 0 es c. Entonces, no se les vaya a olvidar eso. Que se elimine no quiere decir que va a quedar un 0, porque realmente esta c no se elimina. Porque esa queda después de la integral. Entonces me va a quedar Euler elevado a la x cuadrada por y igual a c. Y ya lo último que dijimos es que hay que despejar la y. Entonces ese Euler lo paso para el otro lado y me va a quedar c por e a la menos x cuadrada. Y ese es el resultado de la integral, digo, de la ecuación diferencial. Ahora intenten resolverlo por variables separables y les tiene que dar exactamente el mismo resultado. Porque en esta ecuación, le digo, el 2xy como está sumando, ese sí se puede pasar del otro lado restando. Me quedaría, le voy a poner otro color. La derivada de y con respecto a x igual a menos 2xy. Y una vez que lo tengo de esa forma, la y la puedo pasar dividiendo del otro lado. Y el diferencial de x lo puedo pasar multiplicando. Y una vez que lo tengo de esa manera, integro. ¿Y cuál es la integral del diferencial de y sobre y? Y del otro lado, ¿cuál es la integral de menos 2x? Más c. Y el logaritmo lo paso hacia el otro lado. Y me queda lo mismo que en el de arriba. C por L era la menos x cuadrado. Les digo, hay algunas ecuaciones diferenciales que se pueden resolver por más de un método. Y obviamente por variables separables es mucho más sencillo y mucho más rápido. Pero les digo, hay algunos casos en los que no va a ser así. Forzosamente vamos a tener que hacerlo utilizando lineales. El procedimiento es más largo, pero por lo general esta ecuación de aquí suele quedar de una manera relativamente sencilla. No siempre, pero bueno, normalmente sucede. Entonces, vamos a ver aquí otro ejemplo. Profe, ¿cómo se llama el otro método, el que no es de variable separable? Por ecuaciones lineales. Ah, ok. Vamos a intentar resolver esta ecuación. Lo primero que hay que hacer es identificar si es lineal o no. Porque si no es lineal, pues entonces necesito ir por otro método. Entonces, en este caso, ¿esta es una ecuación lineal o no? No. ¿Seguros? Tiene que Sí, dividir sí, todo entre x para que se vuelva lineal, ¿no? No, Para que esté no eso realmente. estándar. Pero no, creo que pero Ajá. sí. sí es lineal, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ajá. Sí es lineal, pero no está en forma estándar. Porque en el lado de la derivada no debería haber nada. Entonces, antes de poder resolverla, lo que tengo que hacer es pasarla a su forma estándar. Lo que tengo que hacer pues, es dividir todo entre x. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Estos dos pues obviamente se eliminan. Y me va a quedar únicamente la derivada de y con respecto a x. Y en el otro menos 3x entre x. Nada más me va a quedar menos 3y. Y 6x entre x, pues nada más me queda 6. Entonces, primero tenemos que pasarla a su forma estándar. Bueno, ya lo hicimos. Ya está en su forma estándar. Ahora el siguiente paso.
tenemos que identificar quién es P y quién es F. Entonces, ¿quién es P en este caso? Menos 3. Menos 3 es P. ¿Y quién es F? Ese 6 es F de X. Okay, ahora ya una vez que lo identifique, el tercer paso es, tenemos que integrar P. Entonces en este caso P pues es menos 3. Entonces, ¿cuál es su integral? Menos Sería 3x. menos 3x. Menos 3x. Ok. Y ahora sí, tenemos que irnos a la ecuación final que dice que es Euler elevado a la integral de la integral de P, que en este caso es menos 3x por y, igual a la integral otra vez de Euler elevado a la integral de P, que es menos 3x, que multiplica a f. Entonces en este caso la f pues ya no es 0, es un 6. Entonces lo que hay que hacer aquí es multiplicar por 6 el diferencial de x. Es cómo resuelvo la segunda integral. ¿Qué hago con ese 6? Se pasa a la izquierda, ¿no? ¿Y cuál es la integral de Euler a la menos 3x? Menos 3x. No. La misma. Menos 3. Euler a la menos 3x. Casi, pero no. Porque eso que acabas de decir es la derivada. Hay que completar la integral. Entonces le hace falta un menos 3 para poder integrar. Y a la parte de afuera pues hay que poner el inverso. Entonces el menos 3 debe ir en la parte de abajo. ¿Y cuánto es 6 entre menos 3? Menos 2. Y ya por último, como despejo la y. ¿Y cómo simplifico eso? No quedaría solo menos z más c. Es un 2. Es No, 2. Menos Ajá. 2 más Es un 2. Ah, ok. Entonces, Euler a la menos 3x más c. sí. Bueno, esto es de ley, siempre pasa. Y es que siempre queda un Euler y más C. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Euler que estaba del lado izquierdo junto a la Y, lo voy a pasar dividiendo, pero acuérdense que se divide a todos de uno en uno. Entonces, porque ¿qué es lo que va a pasar con el primero? Esos dos se van a eliminar. No me va a quedar menos 2. Y en el otro, C entre Euler a la menos 3x. No, ¿a dónde se fue el Euler? Ajá. No, si el exponente está negativo, lo puedo pasar hacia arriba y cambiar de signo. Profe, pero solo el exponente es el que cambia de signo. Sí. Okay, yo pensaba que era en vez de más C Euler, iba a ser menos C Euler a la 3x. No, porque la C no cambia de signo. Ok. Esta parte ahora sí que ya casi como que en automático, siempre pasa. O sea, Sí. cuando ustedes pasan el Euler del lado derecho,
con la primera parte, con esto de aquí, siempre se va a eliminar. Y el otro siempre va a quedar más C por Euler, pero con el signo contrario. Si junto a la Y estaba positivo, ahora está negativo. Y en este caso, como era negativo originalmente, pues cambió positivo. Entonces, casi siempre sucede lo mismo. Bueno, de hecho, siempre sucede lo mismo. El Euler primero se va a eliminar, porque acuérdense, en la ecuación original hay dos Euler, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Esos dos siempre se terminan eliminando entre sí. Eso prácticamente es de ley. Pero aparte, como queda un más C, este C es donde se va a quedar con el Euler. Entonces, este de aquí prácticamente siempre va a desaparecer. Eso es un hecho. Pero cuando aparezca el más C después de la integral, esa C siempre se va a quedar con Euler. Nada más que con el signo contrario que tenía de este lado. Digo, siempre va a suceder así. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo y van a ver que otra vez va a suceder lo mismo. Porque, por ejemplo, aquí en este, el Euler prácticamente se eliminó con este. Esos dos desaparecieron y nada más me quedé con el menos 2. Y les digo que la C siempre se va a quedar con el Euler, pero con signo contrario. Entonces, este de aquí va a desaparecer y va a aparecer de este lado, pero con el signo contrario, prácticamente. Eso siempre sucede. Entonces, por eso al final me va a quedar nada más el menos 2 y el Euler, pero ahora positivo porque antes era negativo. Y también se lo había hecho en las primeras clases. El Euler siempre aparece en las integrales, en las ecuaciones diferenciales. Entonces Euler siempre va a ser constante ahí. Sí, siempre aparece. Siempre anda por ahí en algún lado. Pues, bueno, vamos a ver ahí otros ejemplos para que vean otra vez esto. Por ejemplo, en esta de aquí. Lo primero, ¿es una ecuación lineal o no? Sí. Sí. Ok, ahora lo que sigue está en su forma estándar. No. Entonces hay que hacer la división. Y me va a quedar la derivada de y con respecto a x más 4y igual a 3. Entonces, ya una vez que está en su forma estándar, ¿quién es P y quién es F? Okay. ¿Cuál es el siguiente paso? Sustituir. Hay que integrar P, que en este caso es 4. Entonces, ¿cuál es la integral de 4? Okay. Y una vez que ya tengo la integral de P, pues nada más sustituimos dentro de la ecuación. Y ya por último, pues hay que resolver la integral que queda del lado derecho. Entonces, ¿cuál es la integral? 3/4 de Euler a la 4x. Más C. Más C. Y lo que les había dicho, el primer Euler siempre va a desaparecer, me queda solo con el 3/4, y la C se va a quedar con el Euler, pero con signo contrario. Y ahí está. Y ese vendría siendo el resultado. El método es más largo, pero pues realmente no está tan complicado. O bueno, al menos en estos ejemplos. Entonces, bueno, ya vieron su segundo método para resolver ecuaciones diferenciales. Profe, Sí. esto último que hace de que el Euler se elimina y eso,
o sea, eso se sabe desde que se ve que la ecuación está ya en su forma estándar. No, es que eso dicen las leyes del álgebra. En esta materia van a tener que recordar todo lo que han visto de todas las clases de matemáticas. Porque si cuando es Euler, el que está del lado izquierdo pasa dividiendo del otro lado, se tiene que eliminar con este de aquí, forzosamente. Y por el lado. Entonces, se va a eliminar con eso, pero en el caso de la C, el Euler tiene que pasar a dividir a los dos, no nada más a uno. Entonces, la C también tiene que pasar a dividir. Entonces, si ese Euler lo pasas hacia arriba, la ley del álgebra dice que tiene que cambiar de signo en el exponente. Entonces, por eso siempre queda así. Pero, bueno, ahora que lo pienso, nunca he encontrado alguno que no suceda. Entonces, por eso prácticamente ya lo tomamos como una regla en realidad. Pero, o sea, por álgebra, en realidad siempre va a suceder eso. El primer Euler se va a eliminar y la C se va a quedar con el mismo Euler, pero con un signo contrario en el exponente. Entonces, es prácticamente ya una regla. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Okay. Bueno, entonces para la clase de mañana igual les voy a dejar algunos ejercicios de este método para que practiquen. Y... Profesor, este método solo aplica para la primera derivada de la dependiente, ¿verdad? Así es. Sí, porque cuando tenemos la segunda derivada, entonces ya tienes que utilizar la transformada de Laplace. Pero solo vamos a ver hasta el segundo parcial. Ok, gracias. Sí, entonces prácticamente a las ecuaciones diferenciales hay como que una subdivisión que le hacen es ecuaciones de primer orden y ecuaciones de orden superior. Entonces, el orden es a la máxima derivada que llegamos. Entonces, si tengo la primera derivada es de primer orden. Si tengo la segunda derivada es de segundo orden y así. Entonces, por lo general, cuando tenemos de la segunda derivada en adelante, les llaman ecuaciones de orden superior. Más que nada porque son ecuaciones más complejas. Entonces, los métodos que vamos a ver son únicamente para ecuaciones de primer orden. Y bueno, ya en el segundo parcial vamos a ver la transformada de Laplace, que es el que se utiliza para resolver ecuaciones de orden superior. Ya segundo, tercer orden. Ya cuarto, pues ya te estás metiendo con algo muy complicado. Pero eso lo vamos a ver hasta el segundo parcial. En el primer parcial únicamente vamos a ver ecuaciones de primer orden. Pues, ¿alguna otra pregunta? ¿Por qué cuando integra el exponente de Euler, ahí no se le pone el más C? Porque tienes tres integrales. Entonces, igual que en el variables separables, la C solo se tiene que poner una vez. Pero realmente la C lo puedes poner en cualquiera de ellos, pero en el que es más fácil resolverlo es en la última integral. Entonces, por eso mejor lo dejamos ahí. Pero, sí, digo, o sea, cuando tienes muchas integrales, nada más a una de ellas es necesario ponerle una C. Ya tú puedes elegir a cuál se lo agregas. Ah, ok. Y por conveniencia, lo más fácil es ponérselo a la última integral, porque si no, para despejar la C va a ser más complicado. Pero de hecho, al final tienes que llegar a la misma solución. Bueno, entonces ya se va a acabar la hora, les digo. Mañana pues tocan ejercicios de este tema y ya el lunes continuamos con otra clase. Nos faltó resolver la ecuación anterior, pero bueno, eso sí que lo hacemos el lunes para verlo. Acuérdense, el problema de la clase anterior no está completo todavía porque no hemos resuelto la ecuación diferencial. Entonces, hay que hacer eso también. Hay que tratar de resolverlo. Y pues bueno, ya. Eso sería todo por hoy. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe,